todos los asambleístas que están en esta sesión y a todos los que están siguiendo esta importante sesión. He de iniciar mi intervención diciendo que suscribo lo que señaló el asambleísta Esteban Albornoz respecto a unos datos falsos que se dan acá respecto a una supuesta remisión de deudas por 4.500 millones de dólares a grandes deudores en el país. Y también esa falacia de que se había con la ley humanitaria permitido el despido de un gran número de trabajadores del sector privado y el sector público. Y el asambleísta Esteban Albornoz, de una manera muy tinosa, dijo que tal vez se han equivocado o que no han leído bien la ley. Yo voy a decir de una manera más frontal las cosas. A los discípulos de Andrés no mientan otra vez. Luego he de señalar que en las intervenciones de los asambleístas revolucionarios y algunos aliados de último momento, y les llamo revolucionarios no por ofenderlos, porque ellos mismos se dicen revolucionarios. En sus intervenciones hay un hilo conductor y un denominador común. Ese hilo conductor y denominador común, porque son además discursos leídos, no hacen pues un discurso de ese momento, improvisado, diciendo lo que sienten, no, son discursos preparados seguramente por un grupo de asesores, esos asesores odiadores del sector privado, esos asesores que les dicen, que les hacen decir plutocracia, chulqueros internacionales, chulqueros nacionales, banqueros corruptos, compañeros y compañeras, y ya se añadió una frase más, camaradas, esos asesores que quisieran llevarnos a regímenes totalitarios donde no se respeta la libertad individual, donde se persigue y donde se conculcan las libertades individuales, y ejemplos tenemos muchos, pues quisieran destruir nuestra institucionalidad para llevarnos a esos regímenes, hay que decirlos, no les vamos a permitir. ¿Y cómo será ese odio al sector privado y a todos los que piensan diferentes, que inclusive un asambleísta aquí se permite decir que si alguien vota a favor de esta ley, tendremos que ser señalados como traidores a la patria? Miren, distinguidos asambleístas revolucionarios, el odio ya quedó atrás. El odio ya pasó de moda, como dijo su señor candidato revolucionario que perdió las elecciones. El odio estuvo vigente en esos 10 años de persecución permanente a todo el que pensaba diferente. Aquí estamos en un recinto democrático y se tiene que respetar el pensamiento ajeno. Así que ningún traidor a la patria, porque vamos a defender la dolarización y vamos a poner orden en las finanzas públicas. Y aquí se viene y se dice y se han convertido en último momento en defensores de la dolarización. Miren ustedes, aquellos que decían que el error más grande que se pudo haber cometido en la economía del país fue entrar en la dolarización, ahora defienden la dolarización. El candidato revolucionario que nos decía que hay que salir amigablemente de la dolarización, ¿qué sería lo que él pretendía hacer? Ahora defienden la dolarización. No, señores, ustedes han sido enemigos de la dolarización y ¿saben por qué? Porque la dolarización de alguna manera puso algo de orden en la economía nacional. Y ustedes lo que quieren es seguir manejando la economía del país con la punta del zapato y gastar lo que no se tiene y meterle la mano a los dineros ajenos y dilapidar los recursos y meter los dineros en obras faraónicas con gran nivel de corrupción. Eso no puede continuar, señores revolucionarios. Y por eso esta ley es importante que se debata aquí y esta ley es necesaria. Como lo dije en mi primera intervención, necesaria para poner orden en nuestras finanzas, para evitar que el Banco Central se constituya en caja chica
de cualquier gobierno irresponsable, demagogo, populista, que cree que puede meter la mano en dineros ajenos y gastar todo lo que puede en obras que no son necesarias, en dispendio y en corrupción. Porque me remito a los hechos, pues. Del año 14 al 17, del 2014 al 2017, se retiraron de las reservas del Banco Central 7,000 millones de dólares. ¿Y con qué se pagó? Pues con papeles y con acciones de la banca pública que no cuestan nada el rato que tengamos una emergencia en el país. Y aquí algunos asambleístas dicen que no hay descalce, claro, siguiendo las consignas de los señores economistas heterodoxos que vinieron aquí a la asamblea. No hay descalce, porque en el Banco Central no puede haber descalce. No importa que los activos únicamente cubran el 40% de los pasivos, pero no hay descalce. Y todavía más, se pretende decir que si en el Banco Central hay un descalce de 7,000 millones de dólares, ¿de qué nos asustamos? Que la banca privada tiene un descalce de 37,000 millones de dólares. Miren ustedes, discípulos de Andrés, no mientan otra vez. En la banca privada, en el sector privado, existe un cuadre de cuentas. Lo que dice el señor asambleísta, que son 37,000 millones de dólares de descalce, son los pasivos. Y esos pasivos están cuadrados, están respaldados en la banca privada con los activos y con el patrimonio. Por lo tanto, no pongamos pues esos ejemplos tan peregrinos y que desdicen realmente de lo que debe ser una intervención de un asambleísta que conozca algo siquiera de economía y no venir a decir tal vez lo que le mandaron a decir de una manera absolutamente no apegada a la verdad. Y aquí también se dice que tenemos que defender la dolarización a través de no aprobar esta ley. No, señores, vamos a defender la dolarización respaldando la producción nacional, respaldando al inversor privado, a ese inversor que ustedes, señores revolucionarios, tanta aversión tienen. Vamos a respaldar que se generen muchas plazas de trabajo en el país. Así efectivamente vamos a defender la dolarización, pero también la defenderemos si evitamos que cualquier demagogo, populista, irresponsable venga y meta la mano en recurso que pueda haber, como ya sucedió con las reservas del Banco Central y como ya sucedió con el Seguro Social. Ahora que nos hablan de inconstitucionalidades, les voy a decir pues dos inconstitucionalidades que ustedes cometieron de la manera más ruin. Primero, no aportaron el 40% al fondo de pensiones, 40% para respaldar al Seguro Social y para garantizar el fondo de pensiones y las jubilaciones de esas personas a las que ustedes tanto dicen defender, pero hacen todo lo contrario. Inconstitucional porque en la propia Constitución está que eso es una obligación de los gobiernos de turno y que tiene que ser cumplida. En el año 2015, con una mayoría irresponsable de revolucionarios, se aprobó esa ley y se dejó de aportar 3,800 millones de dólares al fondo de pensiones. Y luego, cuando también a través de una inconstitucionalidad se limitó las utilidades de ciertos trabajadores del sector privado. Miren ustedes, hablan de constitucionalidad y en dos de estos ejemplos ustedes irrespetaron la Constitución como les dio la gana. Y ahora pues dicen que esta ley es inconstitucional. Yo no soy abogado, no soy constitucionalista, pero ya ciertos asambleístas que me precedieron en el uso de la palabra han sido muy claros en el sentido de que esta ley de ninguna manera es inconstitucional y de ninguna manera se está restando esa facultad del Ejecutivo de dirigir la política monetaria y financiera del país. No se lo está limitando ni quitando.
Y hay que señalar otra cosa también aquí, pues ciertos asambleístas ya nos han dado ciertas lecciones respecto a cómo el próximo presidente del país, el señor Guillermo Lasso Mendoza, que por decisión mayoritaria de los ecuatorianos será el próximo presidente del país desde el 24 de mayo, nos han dicho que tiene que manejar la economía de manera responsable, que tendrá que cuidar la dolarización, etcétera, etcétera. Les agradecemos mucho sus buenos criterios, pero hay que decirles eso que ustedes están pidiendo. Un gobierno responsable y un presidente responsable lo va a hacer. Todo lo contrario hubiese sucedido si el candidato revolucionario hubiese ganado las elecciones, porque en lugar de bajar, como ya se ha señalado aquí, 400 puntos en el riesgo país del día domingo al lunes por la mañana, si ganaba el revolucionario, hubiésemos tenido 1,000 puntos más en el riesgo país. Así que, señores asambleístas, y una cosa más que me estaba olvidando porque yo no leo pues lo que me mandan a decir los economistas heterodoxos. A mí, este momento, me acuerdo de ciertas cosas e intervengo, como debería ser. Se ha dicho aquí que se quiere matar la economía popular y solidaria porque se está poniendo ciertos requisitos mínimos a las cooperativas. Yo les digo pues a los señores asambleístas que esto han expresado, si conocen de todas las quiebras a lo largo y ancho del país, de aquellas cooperativas que no tienen un buen manejo, un manejo adecuado y perjudican precisamente a personas pobres que ustedes dicen quieren defender. Así que poner ciertas normas mínimas a las cooperativas no es pues querer sacarles del giro de negocio, no es querer acaparar por parte de la banca el negocio de estas cooperativas, es respaldar a aquellas personas que van con sus pocos y escasos ahorros, depositan en esas cooperativas y lamentablemente, me remito a los hechos, hay una cantidad de bandidos y pícaros que han manejado esas cooperativas, han quebrado las mismas y hay decenas o centenas de miles en el Ecuador perjudicados. Así que si se pone algo de normas para que estas cooperativas sigan funcionando, eso hay que aplaudir, pues. Pero claro, pues a los que les gusta manejar la economía del país, seguramente de sus familias también con la punta del zapato, no les importa, pues no, que sigan quebrando, que se sigan robando la plata y que cualquier persona abra una cooperativa en la esquina de una casa, ponga una puerta metálica y a funcionar. No, así no funcionan las cosas. Tienen que haber normas mínimas y obviamente esas normas mínimas para las cooperativas son absolutamente diferentes a las que se les pone a los bancos. Y otra cosa más, los organismos multilaterales que nos han dado una bocanada de oxígeno en estos últimos meses. Caso contrario, ni ustedes, señores revolucionarios, tal vez hubiesen podido ni siquiera cobrar el sueldo, porque dejaron un país quebrado. Chulqueros internacionales. Nos prestan a 30 años plazo, con 5 años de gracia, con tasas del 3%, chulqueros internacionales. Pero los bancos chinos, a través de estas negociaciones corrompidas que ahora se está conociendo a través de la intervención de la justicia norteamericana, con coimas de 40, de 50 millones de dólares. Y yo me pregunto, si pueden haber entregado 40, 50 millones de dólares en coimas, ¿cuánto habrán perjudicado al país? Centenas y no miles de millones de dólares. Pues, señores, ustedes entregaron y nos entregaron el petróleo nuestro hasta el año 2025. Se hipotecaron 1,200 millones de barriles, escúcheseme bien, porque esto parece mentira, 1,200 millones de barriles por 15,000 millones de dólares en crédito. Y se entregaba nuestro petróleo a intermediarias con precios que ellos ponían y con precios y fletes de transporte absolutamente irreales.
Eso es lo que ustedes hicieron y nos entregaron préstamos a 5 años plazo y con 8% de interés. Eso no molestaba a ustedes, eso estaba bien porque era seguramente de sus amigos chinos. No, 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 señores, aquí hay que decir las verdades y seguramente ustedes dirán que yo soy un odiador porque les digo las verdades. No, señor, yo lo único que hago es remitirme a hechos que aquí sucedieron. Y para terminar, algún asambleísta nos habló de información privilegiada, que estos señores miembros de las juntas monetaria y financiera tendrían información privilegiada y con esto perjudicarían al Estado ecuatoriano. Cada ladrón juzga por su condición. Yo le voy a decir pues a ese señor asambleísta lo que fue información privilegiada, porque yo no me olvido de las cosas. Si se acuerdan ustedes de los pativideos, cuando el señor ministro de Finanzas en ese entonces se reunió con inversionistas extranjeros, ¿quiénes serían, no? Y se grabaron aquello, ¿no? Por eso son los pativideos. Y se dijo que no se iba a pagar la deuda externa en bonos. Y el valor de los bonos cayeron a la mitad o menos. A la semana pagaron los bonos y los bonos subieron de valor. Pero en ese interín estos sinvergüenzas ya habían comprado una gran cantidad de bonos y se ganaron centenas de millones de dólares. Esa fue información privilegiada. Así que todas estas cosas tenemos que hablar acá, pues, porque no nos podemos olvidar de la realidad del país. Felizmente eso va a cambiar, porque los ciudadanos ecuatorianos hemos elegido un gobierno serio, responsable, que pondrá orden en las finanzas públicas y que manejará adecuadamente nuestra economía. Así que, distinguidos asambleístas, yo sé que la mayoría de nosotros vamos a aprobar esta ley porque sabemos que es una ley importante que pone orden a las finanzas públicas, que blinda al Banco Central y que evita que posiblemente algún populista, Dios no quiera, pero siempre hay ese peligro, un populista demagogo dispendioso venga y pretenda meter la mano en el Banco Central. Aprobemos esta ley, es una ley que beneficia al país. Aprobemos esta ley, es una ley que beneficia a la dolarización, ese patrimonio que los ecuatorianos tenemos. Y nada de declararnos traidores, nada de esos miedos. Aquí actuaremos de acuerdo a lo que nos dictamina nuestra conciencia. Señor presidente, señores asambleístas, muchas gracias. Escuchamos al parlamentario Fernando Callejas, representante de la provincia de Tungurahua. No hay más intervenciones en este debate. Vamos a cerrar este segundo debate. Le consulto al señor asambleísta proponente Franco Romero si es que estamos listos con el texto final de votación, por favor. Tiene la palabra el asambleísta Franco Romero. La intervención del asambleísta Callejas fue la número 27 y con la cual se cierra el debate. El presidente de la Asamblea, quien está al frente de esta sesión, ha solicitado que el asambleísta Romero